¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Bienvenido a este programa Pasión por el Evangelio. Cada vez más cerca de la Navidad y ya estamos celebrando el cuarto domingo de Adviento y vamos a hacer un análisis bíblico como siempre de la lectura del Santo Evangelio para que cuando lo escuches en la Santa Misa puedas tú sacarle mejor provecho a esta lectura, puedas entender mejor la palabra de Dios y así puedas prepararte a la Navidad. Recuerda que el tiempo que ocupamos para prepararnos para la venida del Señor en la Navidad nos toma 4 semanas, son 4 los domingos de Adviento y cada año, o todos los años mejor dicho, el tema de cada uno de estos 4 domingos es el mismo. Siempre es un itinerario que poco a poco nos va acercando a 3 encuentros con el Señor, porque son 3 los encuentros con el Señor para los cuales nos preparamos en el Adviento. El primero, el más importante, es su venida gloriosa, su segunda venida, la parucía. El segundo encuentro es el encuentro con el Cristo que nació hace 2000 años, un poco más de 2000 años, allá en Belén, cuyo memorial celebraremos esta Navidad. El tercer encuentro es, por supuesto, esta Navidad que estamos por celebrar ya en una semana. Y de esta manera es que este itinerario de Adviento nos toma 4 etapas. El primer domingo de Adviento, de hecho toda la primera semana de Adviento, nos enfocamos en la vigilancia, en estar vigilantes precisamente a la expectativa de ese Cristo que ha de venir. El segundo domingo de Adviento, el tema es el juicio del Señor. Hay que recordar que Jesús va a venir en su parucía para juzgarnos, así que hay que prepararnos para ello y hay que ser conscientes para ello. La tercera semana de Adviento es una semana de gozo, regocíjense, es la exhortación, es cuando el sacerdote se reviste de color rosado, es cuando encendemos la vela rosada de nuestra corona de Adviento. Este cuarto domingo de Adviento encendemos ya las 4 velas, las 3 velas moradas y la vela rosa que se encendió el domingo pasado, y el tema es, por supuesto, la preparación para la Navidad inminente que ya está a la vuelta de la esquina. Y bueno, pues con esto te invito a que, como hacemos en todas nuestras emisiones, hagamos este análisis bíblico de la lectura del Evangelio, y vamos para ello, como siempre, a ponernos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Quisiera que comencemos por leer la primera lectura, porque como siempre te he explicado en la Santa Misa, el tema de la primera lectura es siempre el mismo tema del Evangelio. En la primera lectura se nos anuncia, en el segundo tiempo, que es el Evangelio, se da cumplimiento a ese anuncio de la palabra de Dios. Y así en esta ocasión, la primera lectura está tomada en este ciclo A del libro del profeta Isaías, que dice lo siguiente: en aquellos tiempos el Señor le habló a Ahaz diciendo: pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: oye pues, casa de David, ¿no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pues bien, esta es la profecía que hizo Isaías, y fíjate que esta profecía la hizo 8 siglos antes del nacimiento de Jesús. 8 siglos antes fue que el Señor reveló esto al profeta Isaías. Ahaz, ¿quién era Ahaz? Ahaz era un rey, eran tiempos de guerra. Y Dios mismo, fíjate, Dios mismo le habla a Ahaz y le dice: pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y Ahaz contesta: no la pediré, no tentaré al Señor. Palabras que pudieran resultar muy piadosas, pero en realidad a Ahaz no le interesa pedirle nada a Dios. Él quiere ir por sus propios medios, él quiere gobernar, él quiere hacer la guerra por sus propios medios, sin la ayuda de Dios. De ahí su respuesta: no la pediré, no tentaré al Señor. No es que no quiera molestar al Señor, no es que no quiera causarle molestias con su oración, no. Lo que pasa es que a Ahaz no le interesa el auxilio de Dios, esa es la verdad. De ahí entonces, bueno, finalmente Isaías da esta profecía que le reveló el Señor. Oye pues, casa de David, fíjate, casa de David. La casa de David pues es toda la descendencia de David, y David había sido rey. Entonces toda esa casa de David es una casa real, es el linaje del rey David. Y esta profecía en concreto va dirigida a la casa de David, un elemento muy importante cuando leamos el Evangelio. No satisfechos con cansar a los hombres,
¿Quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. Ve la respuesta de Dios. Ante un pueblo que, fíjate, que quiere cansar a Dios, ¿con qué? Con su necedad, con su terquedad, con su cerrazón. Pues en respuesta, Dios mismo les dará esta señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Algo que no debemos pasar por alto es que en esta profecía dice Isaías: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. La Virgen. No dice una virgen, dice la Virgen. Se refiere a una mujer en concreto, no a cualquiera, sino a una mujer en concreto. La Virgen de las vírgenes, la Virgen por excelencia, la Virgen. Y eso, bueno, sucederá en ese tiempo, no sabían cuándo, habría de suceder 8 siglos después. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Qué Dios tan grande es? Que quiere venir a hacerse uno con nosotros, y de hecho ese será el nombre de su hijo, Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Emmanuel, con nosotros. Él es uno de los nombres que daban a Dios. Recuerda tú que el pueblo de Dios le tenía tanto respeto al nombre de Dios que no lo pronunciaba, y por no pronunciarlo ellos pues inventaban algunos otros nombres para referirse a Dios. Uno de ellos era Él. Entonces Emmanuel significa Dios con nosotros. En hebreo eso significa Emmanuel, con nosotros, el Dios. Si fuera, por ejemplo, Dios con ustedes, en vez de Emmanuel sería Evenuel. Es como cuando se desean la paz, Evenu Shalom Aleichem. Ese Evenu es con ustedes, Emmanuel con nosotros. Entonces Emmanuel, Dios con nosotros. Pues bien, que esta profecía encontrará cumplimiento en el Evangelio que leemos en esta ocasión, ciclo A, tomado del Evangelio según San Mateo. Dice así: Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pues bien, claramente aquí encuentra cumplimiento esa profecía de 8 siglos antes que hizo Isaías de parte de Dios. Y vamos a ver cuáles son las ideas principales de toda esta película. Vamos a ir desmenuzándola como hacemos siempre aquí en Pasión por el Evangelio, para ver qué es lo que se nos está comunicando. Bueno, primero este es el relato del nacimiento de San Mateo. Hay 2 evangelios de los 4. Hay 2 evangelios que nos hablan acerca del nacimiento de Jesús: el Evangelio según San Mateo y el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Mateo se centra, el Evangelio de la infancia, le decimos, el Evangelio de la infancia de San Mateo se centra en José, en San José, en tanto que el Evangelio según San Lucas se centra en María. Cuando juntamos las 2 perspectivas, la de José y la de María, tenemos completo todo el Evangelio de la infancia, pero en el caso de Mateo entonces se centra en José. Y así vemos cómo es que, dice primero que nada: estando María, su madre, es decir, la madre de Jesús, estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos. Si estaban desposada con él, ¿cómo es que todavía no vivían juntos? Bueno, es que esa era la costumbre judía. Primero ellos celebraban los esponsales, los 2 novios celebraban los esponsales. Al celebrar los esponsales ya estaban casados, y después vivían esos esponsales por varios meses en los que estaban casados pero todavía no vivían juntos. De modo que una pareja que ya estaba casada pero todavía no podía vivir junta, lógicamente todavía no podía concebir un hijo, todavía no podían ellos tener hijos. Y sucede entonces que María, sabemos nosotros, José todavía no lo sabe, que por obra del Espíritu Santo ella concibe al niño Dios, ella queda encinta. Pero pues cuando José se entera
que María, su esposa, con la cual todavía no vive, queda encinta, lógicamente que lo que piensa José es lo peor. Lo primero que sabe José es que su esposa está encinta. Él sabe que él no ha tenido que ver nada con esta concepción. Entonces, lógicamente, la primera idea que surge por aquí, por la cabeza de José, pues es que hubo por ahí algún acto de infidelidad, cosa que le debió a José partir el alma por completo, un hombre tan bueno. Todo esto sucede en el contexto de Nazaret. Y Nazaret era un pueblo pequeño, era un pueblo muy pequeño, un pueblo que quizás si tuviera 200 habitantes era mucho. De manera que todo el mundo se conocía, todos sabían de todos sabían la vida de todos sabían los chismes de todos. Entonces imagínate realmente la situación tan complicada, la gente sabiendo que estaban ya desposados, pero que todavía no vivían juntos, y que de pronto ven que María está encinta, pues, ¿qué podría pensar la gente? Algunos podrían pensar que, en efecto, María había cometido un acto de infidelidad. Otros, a lo mejor los mejor pensados, hubieran pensado que José y María habían faltado a las costumbres de los esponsales y habían cohabitado antes de tiempo. Lógicamente nadie ahí hubiera pensado que el Espíritu Santo hubiera tenido que ver con esto. De modo que la situación tanto de María como de José era una situación bastante complicada a nivel social, porque lógicamente esto les provocaba el repudio de la gente misma. Y qué difícil es vivir los planes de Dios cuando todo el mundo está en tu contra, cuando todo el mundo piensa mal de ti por vivir la voluntad de Dios. Hasta ahora, por lo que vemos aquí, José todavía no sabe nada, ¿verdad? Él piensa que hubo un acto de infidelidad aquí. Y de ahí que entonces dice el Evangelio que José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó en dejarla en secreto. José tenía dos opciones, según la ley. La primera era denunciarla, es decir, repudiarla de una manera pública. Si José la denunciaba públicamente, el problema era que, según la ley, a María la hubieran tenido que lapidar, es decir, la hubieran tenido que matar a pedradas. Eso hubiera sido la consecuencia. Otra cosa que pudo haber hecho José era pedir el libelo de divorcio, divorciarse de ella. Pero con esto María hubiera quedado expuesta públicamente, con esto María hubiera quedado con una reputación terriblemente pésima ante los ojos de todos los demás. Dice el Evangelio que como José era un hombre justo y no quería dañar a su esposa poniéndola en evidencia, entonces él pensó dejarla en secreto, que nadie se enterara, y tal vez estuviera quizás implicado irse a vivir a otro lado. José estaba dispuesto a lo que fuera con tal de no dañar a María, su esposa, a la cual él amaba tanto, aunque en ese momento José seguramente tenía partido el corazón y no sabía qué estaba pasando. Y bueno, llama la atención esto, ¿no? Que dice el Evangelio que José, su esposo, que era un hombre justo. Los hombres justos eran los hombres, así se designaba en la Escritura aquellos hombres que vivían al pie de la letra según la voluntad de Dios, según su ley. Pero esos hombres justos no eran como los fariseos que vivían la ley por la ley misma. Esos hombres justos eran aquellos que vivían según la ley por verdadero y auténtico amor a Dios. Uno de estos era José. Mucho ya sabemos de José, tan solo con esta expresión que era un hombre justo. Mientras pensaba estas cosas, dice el Evangelio, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como José era un hombre justo, José era una persona que vivía según la ley de Dios, era una persona que vivía según la voluntad de Dios, era una persona que amaba a Dios, pero también era una persona que conocía la palabra de Dios. José era un hombre que conocía a Moisés y a los profetas, es decir, que conocía la Torá, el Pentateuco, y que conocía los libros proféticos, los Nebim y la Torá. Y por ello es que José conocía la profecía de Isaías. Y de este modo, cuando el ángel le habla a José, José, que es un hombre justo, que ama a Dios profundamente y que por ello confía en Dios profundamente y que conoce las profecías, cuando el ángel le habla, lo que se da cuenta José es que esa mujer a la cual él no ha tocado y a la cual él ama tanto y a la cual conoce tan bien además, pues entonces esta mujer resulta ser aquella virgen de la cual profetizó Isaías 8 siglos atrás. Y en ese momento se le abren los ojos a José y se da cuenta que quien es su esposa es nada más y nada menos que la
virgen de la que habló Isaías 8 siglos antes y de la cual ha de nacer este que es un signo de Dios, este cuyo nombre es el Dios con nosotros. Y hay que entender que en el pueblo de Dios el nombre es fundamental porque el nombre designa la esencia de una persona. Es por ello que en el pueblo de Dios, en toda la historia del pueblo de Dios, vemos que muchas veces Dios le cambia el nombre a los personajes para darles un nombre más representativo de su esencia, de su razón de ser en la vida, de la misión que han de cumplir. Pensemos en Abraham, que le cambió Dios el nombre a Abraham, que significa el padre de las multitudes, porque de Abraham iba a descender todo el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios. Pensemos en quién más, en Cefas, el pescador, que le cambia a Jesús mismo el nombre a Pedro, la piedra, la roca sobre la cual va a edificar su iglesia. Así es que cuando José comprende que el nombre es este, ¿verdad? El nombre de Emmanuel, pues es un nombre que no se le podía dar a cualquiera, porque lleva implícito el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, pues a José le queda totalmente claro, se da cuenta del paquete en el que está metido. Él es no solamente el esposo de la Virgen de la que habló Isaías, sino que ahora resulta que va a ser el padre putativo, el padre adoptivo, nada menos que del Dios con nosotros. Tremenda responsabilidad. Lógicamente que ante esto, pues José se queda, ya no se va, tiene él ahora que asumir su responsabilidad, tremenda responsabilidad. No sé si tú has pensado esto, pero la responsabilidad de José es tremenda. Imagínate, ser el esposo de la Virgen, de la Virgen María, y ser el padre adoptivo de el Dios con nosotros. Es el padre adoptivo de Jesús, pero cuando lo ubicas de esta manera, es el padre adoptivo del Dios con nosotros. Tremenda responsabilidad de José, tremenda dignidad. Y ahora fíjate cómo el ángel le dice José, hijo de David. Es decir, cuando el ángel le da a José el mensaje, lo ubica precisamente como miembro del linaje real del rey David. ¿A quién había dado Isaías esa profecía? A la casa de David. Con estas palabras, pues el ángel le da muchas cosas a entender a José. Primero que nada le habla no solo como un José cualquiera, sino como alguien que pertenece al linaje del rey David, a ese linaje real. Y en segundo lugar lo ubica en ese contexto. Las palabras que te estoy diciendo te tienen que resonar como las palabras de Isaías hace 8 siglos. ¿A quién? A la casa de David. Muy importante todo esto. Con todo esto es que José entiende todavía más que realmente lo que está él atestiguando es el cumplimiento de esa profecía. Y dice aquí, dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Un nombre hermoso, el nombre de Joshua, que significa Dios salva, pero más aproximado, ese Joshua se podría entender como Yahshua, ya entendiendo ese prefijo ya como otro de los nombres con los cuales se refería el pueblo de Dios a Dios. Acuérdate que el nombre de Dios que era impronunciable, y de hecho pues es impronunciable, esas 4 consonantes, 4 consonantes que le llamamos el tetragramaton, las 4 letras, y que no se pueden pronunciar. La pronunciación en todo caso más cercana, más aproximada, si se le ponen vocales para que suene como algo, pues es precisamente Yahweh, que le decimos Yahvé, pero que de hecho es incorrecto, porque el nombre de Dios está diseñado para ser impronunciable. Por eso es por lo que también mejor se referían a él como el Señor o como nuestro Señor, pero evitaban ese nombre. Pero una manera aproximada a ese tetragramatón con la cual se refería el pueblo de Dios a Dios era simplemente la primera parte ya. En vez de decirle completo Yahweh, le decían ya. Y entonces este Yahshua es lo que significa Yahvé salva, o mejor dicho, el Señor salva o Dios salva. Eso es lo que significa este nombre. Nuevamente entendiendo José que el nombre designa la esencia de una persona, se da cuenta, bueno, pues este es el Hijo de Dios, que ha venido o que está por nacer precisamente para salvarnos. Y claro, al final Mateo remata dejándolo más que claro para todos los lectores. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Fascinante la palabra de Dios, ya como preparación inminente para la Navidad, pensando precisamente en que está por nacer este que es el Dios que nos salva, que está por nacer este que es el Dios con nosotros.
Como sabes, hemos relanzado 2 álbumes fantásticos para esta temporada: Semillas de Navidad, Semillas de Año Nuevo. Semillas de Navidad no te lo puedes perder por ningún motivo, por la siguiente razón. La celebración de tu Navidad, claro, tiene que haber una grande cena, estamos de fiesta. Esa es la palabra, estamos de fiesta porque estamos celebrando el nacimiento de ¿quién? Del Dios que nos salva. Y estamos celebrando el nacimiento del Dios con nosotros. Es motivo de gran fiesta, a fuerzas es motivo de fiesta. Así que hay que tener una gran cena, esos regalos que son también un símbolo hermoso de los regalos de Dios. Pero, lógicamente, es un momento religioso, así que en tu celebración de la Nochebuena, en tu celebración de la Navidad en tu hogar, tiene que haber un momento de ponerse todos en presencia del Señor. Y para ello es que grabé este álbum, Semillas de Navidad, con la intención de que lo escuches con tu familia en tu cena de Nochebuena. Se sientan todos frente al nacimiento, encienden unas velas, encienden toda su corona de Adviento, y ahí todos reunidos reproducen Semillas de Navidad, una meditación en que primero te lleva por la historia del pueblo de Dios hasta el nacimiento de Jesús. Después un momento muy sobrecogedor en el que a uno se le tiene por fuerza que enchinar la piel, que es en el que nos asomamos por detrás del hombro de José a contemplar a la Virgen que tiene en sus brazos a ese niño pequeñito que se le parece, ya se da cuenta que se le parece, pero que es Dios. Y entonces la Virgen no sabe qué hacer, lo llena de besos, lo adora, lo cubre de perfumes o le trae incienso. ¿Qué hace con ese niño que es su hijo, que es su bebito, pero que es Dios? Y el último momento de esta meditación, que para la mayoría de las personas es el que les llega verdaderamente al alma, es un recuerdo de la Navidad más hermosa que tuviste cuando eras niño, para que con todo el gozo, con todo el recuerdo, incluso de los aromas de tu casa esa noche y la pureza del corazón que tenías cuando eras niño, te presentes ante el niño Dios que acaba de nacer, y ahí, de niño a niño, de corazón a corazón, esta Navidad sea para ti una Navidad llena de gozo, de amor y de bendición. Así que te invito a que descargues este álbum, Semillas de Navidad, en nuestro sitio semillasparalavida.org. El otro, Semillas de Año Nuevo, es igual una meditación para dar gracias a Dios por el año que termina y pedirle su bendición a lo largo del año que está por comenzar. También lo puedes descargar en semillasparalavida.org, pero en esta ocasión, gracias por haberte conectado a la emisión. Las primeras 3 personas, pongan atención, las primeras 3 personas que vayan a nuestro sitio, no vale si mandan el mensaje aquí en Facebook, no. Tienen que ir a semillasparalavida.org, ir a la sección de contacto, enviarme un mensaje que diga: vi el programa del cuarto domingo de Adviento, me gustaría ganar un regalo. La primera persona que envíe este mensaje recibirá a vuelta de correo electrónico el enlace para descargar Semillas de Navidad y Semillas de Año Nuevo. La segunda persona que escriba recibirá por correo electrónico el enlace para descargar Semillas de Navidad. La tercera persona recibirá Semillas de Año Nuevo. Así que ya lo saben, háganlo. Pues bien, queridos amigos, como siempre, muchas gracias por el favor de su atención, y como ya es una costumbre, los invito a que, reflexionando en esto que es el Dios con nosotros, imagínate entender a Jesús como el Dios con nosotros. Es un Dios que no está en el cielo y lo vemos allá en el cielo y lo imaginamos en el cielo, pero en la realidad es que está aquí entre nosotros. Para eso vino, para quedarse entre nosotros. Está a tu lado. Ese Jesús en quien tanto te apoyas, de quien tanto dependes, está a tu lado. No está lejos. No es un Dios lejano. Es un Dios que vive en medio. ¿Y por qué quiso hacerse uno entre nosotros? Para involucrarse todavía más. Para involucrarse de tú a tú. Para hacerse alcanzable, para hacerse tangible, para hacerse palpable, para que lo puedas percibir, para que sepas que está ahí, no allá, sino que está ahí, aquí, está aquí. Ese es el Dios con nosotros, y ese es el Dios que va a nacer en Navidad, el Dios con nosotros, que va a nacer para quedarse a nuestro lado. ¿Y qué diferencia hace en la vida? En todos los momentos, en los momentos de gozo, pero también en los momentos de pena, en los momentos de expectativa emocionante, pero también en los momentos de angustia. ¿Qué diferencia hace en la vida saber que Dios está ahí? Porque es un Dios que está entre nosotros, un Dios cercano. Y esta es la idea que tenemos que tener clara en esta ocasión, y que esta cuarta semana de Adviento nos ayude a prepararnos para la Navidad con esa certeza de que el que va a nacer nacerá
para quedarse entre nosotros, no allá en lo lejano, sino aquí a nuestro lado. Y con esta idea en mente, te invito pues a que cierres por un momento tus ojos y pongas una mano en tu corazón y hagas eco en tu interior a estas palabras. Cristo conmigo. Cristo delante de mí. Cristo detrás de mí. Cristo dentro de mí. Cristo a mi derecha. Cristo a mi izquierda. Cristo al descansar. Cristo al levantarme. Cristo en el corazón de cada persona que piense en mí. Cristo en la boca de toda persona que hable de mí. Cristo en cada ojo que me mira. Cristo en cada oído que me escucha. Amén. Muchas gracias a todos nuevamente. Les deseo que este cierre de Adviento sea para ustedes una verdadera ocasión de acercamiento al Señor, a ese Dios con nosotros que está por nacer. Apasionate por nuestra fe.